Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores, misionero claretiano, en este espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Mateo 20, del 20 al 28. Escuchemos. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús les replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concedérselo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben ustedes que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la fiesta de Santiago Apóstol. Una de las cosas que me impresionaba y me encantaba profundamente al leer este evangelio es ver cómo nosotros, a estas alturas, ¿no?, cuando escuchamos a un apóstol, en este caso, digamos, Santiago, ¿no?, siempre le referimos esa categoría de privilegio y de santidad por haber sido llamado por el Señor. Es un apóstol, ¿no? Es alguien cercano al Señor, estuvo con el Señor, lo vio, lo escuchó de cerca. Y entonces siempre nos da pues se nos viene al pensamiento esa grandilocuencia de aquellos hombres que tuvieron el privilegio de tenerlo ahí cerca y por tanto lo escucharon en viva voz. Y siempre a estos personajes les presentamos o les damos esa categoría de santidad. Sin embargo, es bueno cuando aparecen estos evangelios, porque estos evangelios nos recuerdan que esos hombres que fueron llamados por el Señor eran humanos, eran personas humanas, y que en esa humanidad se descubría su debilidad, sus intenciones más grandes. En este caso, tanto la madre de los hijos del Zebedeo como los hijos del Zebedeo, es decir, como sus hijos, ¿cuál era su interés? El poder. El poder. Estar, dice, a tu derecha o a tu izquierda en tu reino. Ellos siempre tenían en la cabeza que cuando Jesús hablaba del reino de Dios o del reino de los cielos, como hay veces Mateo lo presenta, ellos estaban entendiendo que tenía que ser un reino de poder. Ellos estaban metidos en la cabeza que el mesianismo de Jesús, ese mesianismo que Jesús planteaba, era un mesianismo de poder. Que Jesús había venido a desterrar a los romanos, a montarse como rey al estilo de David, y por lo cual ellos decían: ahí voy a tener un puesto. Ahí queremos tener un puesto, queremos estar cerca de este que va a ser el que va a gobernar, para que nosotros también tengamos esos privilegios. Ya saben ustedes, los privilegios, los deseos de poder, las ansias de querer estar sobre los demás, el deseo de querer sobresalir. Eso es muy humano. Eso es muy humano. Eso le puede pasar a usted y eso me puede pasar a mí. Y se lo digo con convicción y con toda la humildad y la sencillez que puedo tener en mi corazón. Miren ahora, la madre va a Jesús y va a hacerle una petición y se postra. Interesante eso. Interesante. Aquella mujer se postra, se pone de rodillas ante el Señor y le hace una petición, pero la petición no es la más apropiada. Una cosa es ir ante el Señor a hacerle una petición para pedirle esa humildad y esa gracia, para poder servir mejor, y otra cosa es ir al Señor para pedirle que le conceda privilegios. Y bueno, igual el Señor le escucha
igual el Señor le escucha a la madre de los Zebedeos: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Vaya petición, no tiene nada que ver, porque tanto la madre de los hijos del Zebedeo como sus hijos, como los otros 10 discípulos, están perdidos totalmente. Aunque están cerca del Señor, todavía no lo han entendido, todavía no se han dejado, diríamos, no se han dejado convertir, todavía no le han abierto el corazón al Señor. Concédeme, dice. Y postrada, oigan bien, postrada, así como nosotros nos encontramos ante el Señor. Bien va a decir el Señor: ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Y verdad, hay veces vamos ante el Señor creyendo que sabemos lo que pedimos, pero definitivamente que no. Ahora, ¿qué es hermoso? Que Jesús escucha la petición, pero en ese profundo afán y en ese profundo deseo de que nosotros seamos como el Padre ha querido que seamos, en ese gran deseo de que seamos verdaderos discípulos, Él nos orienta. Y nos orienta con amor. No nos orienta para decirles: miren, ustedes váyanse de aquí, porque eso a veces pasa, ¿no? Cuando llega alguien a pedirte mal, dice: lárgate de aquí. Y Jesús no hace eso. Jesús actúa con misericordia. Y le dice Jesús: miren, primero les recuerda: ustedes pueden beber el cáliz que yo he de beber. Dice: sí podemos. Y Jesús les dice: claro que van a poder. Sin embargo, quiero orientarles. Dice: miren lo que pasa. Los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. Oiga, no sigan ese patrón. Eso es lo que les está gobernando a ustedes. No sigan ese patrón de poder, de deseos, de ansia, de sobresalir, de protagonismo, de querer estar encima de los demás, de querer dañar a los demás. Ese no es el camino que el Señor les está pidiendo. No sigan ese patrón. ¿Cuál es el que ustedes tienen que seguir? Dice: el que quiera ser grande de ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino a servir, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Es hermoso, hermosísimo, porque el Señor lo primero que hace es recordarnos que nuestra vida tiene que ser purificada por la gracia de Dios. Nuestra vida tiene que ser fortalecida. Esa debilidad nuestra tiene que ser fortalecida, tiene que ser cambiada por la gracia de Dios. Como dice Pablo ahora en la primera lectura, en esta fiesta de Santiago, que es de la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, del 7 al 15. Y dice Pablo: hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria no proviene de nosotros, sino de Dios. Exacto. El que transforma, el que cambia tu vida, el que hace nueva tu vida, se llama Dios. Y es lo que Jesús les dice: déjense transformar por el Padre, entiendan lo que el Padre quiere hacer. Esa debilidad humana, eso que aparece ahí, Dios la puede transformar, Dios la puede hacer grande, Dios puede resucitar nuestras vidas. Hay veces con esos deseos malsanos, pero hay que dejarse que Él nos configure por dentro. Hay que abrirle el corazón. Y en este sentido podemos decir que tanto Santiago como todos los apóstoles, eso fue lo que les pasó. Ahora, ese proceso no sabemos cuánto duró. Recuerden que nosotros estamos hablando más de 2000 años para atrás. ¿Cuánto duraría todo ese camino de conversión en los apóstoles? A saber, toda la vida. O sea que eso no fue de la noche a la mañana, eso fue todo un proceso. ¿Qué fue lo importante en aquellos hombres? Que tuvieron sencillez y humildad de corazón y se abrieron a la gracia de Dios. Y Dios, desde su debilidad, hizo un camino de salvación. Y estos apóstoles, gracias a esa perseverancia, a ese abrirle el corazón a Dios, gracias a ponerse en esa actitud de escucha ante Dios, gracias por esa humildad de corazón, Dios hizo un camino con ellos. Y esa palabra de hace 2000 años ha llegado hasta nuestros oídos, hasta el día de hoy, porque Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, va transformando la vida. Que la fiesta del apóstol Santiago nos ayude a nosotros a ponernos en actitud siempre de escucha ante Dios, a dejar que el Señor con su gracia purifique nuestra vida
y que el Señor sea el que vaya haciendo un camino de salvación en cada uno de nosotros. Eso lo deseo para usted, que me sigue a través de esta reflexión. Le invito a que oremos y le pidamos al Señor que nos conceda esa gracia. Oremos. Amado Dios, fuente de todo bien, a ti te abrimos el corazón en este día. Regálanos la gracia purificadora que sane toda nuestra vida. Queremos ser verdaderos apóstoles, verdaderos testigos. Queremos ser servidores como tu Hijo. Queremos servir. Queremos ayudar, pero con conciencias purificadas desde tu gracia, desde tu amor, desde tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, para que nos concedas un corazón que sepa postrarse ante ti y saber hablar y saber pedirte aquello que verdaderamente necesitamos. Aparta de nosotros, Señor Dios misericordioso, todo sentimiento de poder, todo sentimiento, todo deseo de sobresalir. Concédenos la humildad, la sencillez de corazón, como aquellos primeros discípulos, porque queremos ser auténticos seguidores tuyos. Te lo pedimos a ti, que eres un Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela. Y ya sabes, te invito a que te suscribas a los canales del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.